Estamos de fiesta. Feliz domingo de resurrección para todos. Aquí está el centro de nuestro cristianismo. Aquí comienzan los primeros pasos de nuestra fe cristiana. Este día, domingo de resurrección, es el día más importante de todo el año. ¿Por qué? San Pablo nos dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. ¿Pero por qué? Si Jesucristo no hubiera resucitado, la muerte de Jesús, su sacrificio, haya quedado como un acto de caridad, un acto de amor. Pero haya pasado lo mismo que ha pasado con muchos mártires en la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Los profetas, los patriarcas y muchos santos de la Iglesia Católica han muerto como mártires por defender su fe. Pero nadie ha logrado salvar a la humanidad con su propia vida como lo hizo Jesús. Jesús que se ofrece como cordero por el perdón de nuestros pecados. Y de esa forma, a través de la entrega de Jesús en la cruz, nos abre una puerta al reino de los cielos, a través de que Él vence a la muerte. Pero los invito a que meditemos un poquito sobre esto, sobre la resurrección de Jesús, para poderlo entender un poquito mejor. Yo lo que les comparto es de mi propia experiencia, pero más que teorías propias, más que mi propia opinión, me gusta compartirles las Sagradas Escrituras. Por eso, la mayoría del tiempo traigo la Biblia en la mano. Y los invito a que meditemos sobre las Sagradas Escrituras del día de hoy, Domingo de Resurrección. La primera lectura del Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, 37 al 43, miremos lo que nos dice. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra. No hay diferencias. Y Pedro les dice: recordemos lo que pasó en las tierras de los judíos, en Galilea, en Jerusalén. Jesús, que anduvo sanando enfermos, sanando a todos esos enfermos y perdonándoles sus pecados. Nos dice, ¿saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Jesús, ya en vida, podía desterrarnos, quitarnos ese peso de encima de nosotros, de el pecado. Cuando habla las Sagradas Escrituras de la muerte, habla la muerte a través del pecado y habla de la muerte espiritual. Por eso dice que todos aquellos que estaban muertos a través del pecado, Jesús los sanaba. Y de esa forma, sanándolos, los perdonaba y les quitaba ese peso encima. Por eso dice que de los que sufrían bajo el poder del demonio, bajo el poder del pecado. El pecado es lo contrario a Dios. El pecado pertenece a Satanás. Jesús hacía el bien, no el mal, no el pecado. Y les dice Pedro, nosotros fuimos testigos. Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Y cuando dice nosotros, ¿a quién más se refiere? A los demás obispos, a los apóstoles. Y Pedro les recuerda que Jesús murió y resucitó al tercer día. Ya lo estaban entendiendo bien cuál eran las Sagradas Escrituras y cuál era la voluntad de Dios sobre Jesús. Pero no todos lo entendían, porque cuando dice que Pedro estaba recordando lo que pasó,
en Jerusalén y les estaba contando al pueblo, me viene a la mente dos de los discípulos de Jesús, los discípulos de Maús. ¿Han escuchado de esos dos discípulos de Maús? Pues ahorita se los voy a presentar. Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Lucas 24, 13 en adelante. Los discípulos de Maús. Ellos, también como Pedro, estaban recordando lo que pasó en Jerusalén y en aquellas tierras. Y dice, aquellos mismos días, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos kilómetros de Jerusalén. Esos discípulos eran de las personas que seguían a Jesús muy de cerca. Pero hay que distinguir, unos eran apóstoles, los 12 apóstoles, y otros los discípulos. Y esos eran entre la multitud que seguían a Jesús, y que tenían fe y confianza en Jesús, que creían que Jesús era el Mesías, y que los iba a liberar de la esclavitud del imperio romano. Pero ellos iban caminando y platicando de lo que había pasado en Jerusalén, y Jesús se les acercó y les dice, ¿de qué van platicando? Y miren aquí lo que pasó. Cuando Jesús les pregunta de qué van platicando, se detuvieron tristes. Esos dos discípulos se detuvieron mirando a Jesús, platicando con Jesús. Se detuvieron tristes. ¿Por qué se detuvieron tristes? Porque tenían su confianza en Dios. Y ahora esa confianza se había derrumbado en pedazos. Ahora su fe que tenían en Jesús había topado como en una pared. Esa fe se estaba desvaneciendo como el agua se escapa entre nuestras manos. Y ellos le dicen a Jesús, ¿eres tú el único que viene de Jerusalén y no sabe lo que pasó? Eso es lo que le dicen. Pero Jesús, después de mirar su actitud, los reprende. Los reprendió. Y miren lo que les dice. Después de que los discípulos le explican supuestamente a Jesús. Qué faltos de comprensión son ustedes. Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Dice, qué faltos para creer y comprender lo que dijeron los profetas. Dice, ¿ustedes no han entendido nada? Y les continúa diciendo, ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Jesús les hace una pregunta. ¿Acaso no tenía que sufrir? Se les está olvidando que esto tenía que pasar para, a través de estos acontecimientos, el Mesías nos salvara. Se les está olvidando. Y miren lo que les sigue diciendo. Luego se puso a explicarles. Me imagino esto. Jesús explicándoles. Y miren cómo les explicó. No puso sus propios argumentos, sus propias ideas. Dice que se puso a explicarles tomando los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que ya hablaban del Mesías. Comenzando por los libros de Moisés, muchísimos años atrás, antes de que Jesucristo viniera al mundo. Ya se hablaba de que ese Mesías, el Salvador, vendría. Dice, y comienza a explicarles tomando los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Ellos estaban recordando lo que pasó en Jerusalén, pero lo estaban recordando como un acto triste y un acto donde todo se les derrumbaba. Porque no entendían de que el acto de lo que había hecho Jesús en la cruz, el sufrimiento, era de redención y era de glorificación. Que a través de la cruz Jesús nos iba a redimir, nos iba a salvar. Pero ellos no lo entendían, por eso Jesús los reprendió, les llamó la atención. Nosotros tenemos que, para que Jesús no nos reprenda, como a esos dos discípulos de Maús, recordar de que la pasión de Jesucristo, su sufrimiento,
tiene sentido y es la glorificación, porque les dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Les hace esa pregunta. Vamos a ver otra lectura. Es la segunda lectura del Evangelio del día de hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿Quién habla a los colosenses? San Pablo. De la carta de San Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren esto. Esta lectura se nos presenta hoy en el Domingo de Resurrección. San Pablo le está hablando a la comunidad de los colosenses y les dice, ustedes ya resucitaron con Jesús. Al haber Jesús resucitado, por eso les digo que aquí está nuestra fe, también nosotros resucitamos con Él. ¿Cómo? Cuando nosotros morimos al pecado, morimos a esta vida para comenzar una nueva espiritual de la mano de Dios, y así nosotros estamos resucitando, comenzando una nueva vida en Dios, en Jesucristo. Y dice, ustedes han resucitado. Yo les decía en unos momentos atrás que a través de la resurrección de Jesús nos está abriendo una puerta al reino de los cielos. Por eso dice San Pablo, ustedes que han resucitado, ahora tengan la certeza de que tienen un lugar, de que Jesús está a la derecha del Padre en el reino de los cielos. Nos dice que piensen en las cosas del cielo, ya no en las de la tierra, porque si ya has muerto al pecado, si ya has muerto al mundo, ahora eleva tu mirada al reino de los cielos. Ahora ten el valor de soñar y de poner tu mirada en el reino de los cielos, no solamente en las cosas de la tierra. Porque nosotros hemos resucitado con Jesucristo, los que tenemos fe en Jesucristo, los que ya tenemos conversión, los que le hemos pedido perdón a Dios. Por eso dice San Pablo, ustedes que ya están aquí presentes enfrente de mí, ustedes ya no miren tanto las cosas de la tierra, porque ustedes han resucitado con Cristo. Y vamos a tener un lugar en el reino de los cielos. Recuerdo, ¿ustedes han mirado que muchos de los sacerdotes se visten de negro? A mí me llamaba la atención esto, porque un sacerdote se viste de negro. En todas las parroquias, ¿ustedes han mirado esto? Pues una vez, un sacerdote, todos se visten de negro, pantalón de negro, camisa de negro y su alzacuellos, un cuadrito de blanco. Así se distinguen los sacerdotes, ¿verdad? Pero un sacerdote que conocí, él siempre estaba de negro, pero celebrando la misa de negro con sus vestuarios negros. Y siempre caminaba entre la gente de negro. Pero no era un pantalón negro y una camisa de negra, sino los vestuarios que él mismo usa para la misa. Y yo, con la confianza que tenía con él, nos platicábamos como amigos, le digo, Padre Marcos, ¿por qué usted siempre anda de negro? Bueno, muchos ya lo sabrían, pero yo no, por eso hice la pregunta. Y me dijo, porque el negro significa que has muerto al mundo. El negro significa que has muerto al mundo. Ahora que has muerto al mundo, estás resucitando con Jesucristo una nueva vida. Y de esa forma nosotros hacemos parte del reino de los cielos. Jesús, a través de su resurrección, nos abre esa puerta, que nosotros unidos a Jesucristo resucitamos a una nueva vida. Por eso nuestra fe está en la resurrección de Jesús. Vamos a mirar otra cita bíblica. Mateo 28, capítulo 1 en adelante. Esta es el evangelio del día de hoy. El evangelio del día de hoy. Bueno, va paralelo al evangelio. Mateo 28,
Mateo 28, 1 en adelante. Miren esto. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y las otras Marías fueron a ver al sepulcro. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? De pronto hubo una fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra. Un ángel, un solo ángel quitó la piedra. La piedra que muchos de los soldados tuvieron que levantarla para poder cerrar la tumba. Un solo ángel la quitó. Y dice, el ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo. Esto les dijo el ángel, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. No está aquí, les dice el ángel, sino que ha resucitado, como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron y vayan pronto a decirles a los discípulos, ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y fíjense que en ese momento los propios apóstoles y sus discípulos no lo entendían. No lo entendían. Porque posiblemente ellos no conocían las Sagradas Escrituras como las conocía San Pablo. Después les cayó el 20 de que eso era lo que decían las Sagradas Escrituras, como le estaba diciendo Jesús a los discípulos de Maús. Aquí está nuestra fe. De que Jesús resucitó y a través de su resurrección nos da la vida. Y a través de este acontecimiento, Jesús muerto y resucitado, el dolor, el sufrimiento de esta vida, mucha gente tonta, vamos a decirlo así, siempre están buscando invadir el sufrimiento. Pero Jesús nos da el ejemplo en la cruz de que el sufrimiento tiene sentido de redención. Cuando una persona sufre y se le ofrece a Dios, el sufrimiento, no digo que deje de ser doloroso, pero empieza a tomar sentido. Así como Jesús sufrió en la cruz, pero a través de ese sufrimiento alcanzó la puerta de los cielos, abrió la puerta de los cielos hacia nosotros, un sufrimiento de redimir, de redención. Así es nuestro propio sufrimiento. Cuando las personas te dicen no sufras, son personas que no saben el sacrificio de Jesús. Jesús a través del sufrimiento nos da la salvación. A través del sufrimiento nosotros tenemos una purificación, nos hacemos más humildes. A través del sufrimiento empezamos a vivir nuestro propio purgatorio aquí en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Las personas que están enfermas y ofrecen su sufrimiento, ya cuando mueren van más purificadas, más preparadas para entrar al reino de los cielos. Jesús nos da el ejemplo de que el sufrimiento no es un sufrimiento en vano, sino que tiene sentido de redención, de purificación, de salvación. La cruz no tiene un sentido solamente de muerte, sino que Jesús, a través de la cruz, nos da la salvación. Yo tengo siempre cargada esta cruz. Y yo le digo a las personas, esta cruz me recuerda el sacrificio de Jesús, me recuerda el amor de Jesús, me recuerda que a través de la cruz Jesús nos redimió, a través del sacrificio. El sacrificio, el dolor, el sufrimiento, tiene sentido de redención. Algo que Jesús nos recuerda en la cruz es de que nos ama y de que por nosotros vino a este mundo para darnos vida. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente domingo de resurrección. Saludos a todos y si gustan los invito a que compartan este video. Yo no me muevo por likes, no me muevo por ese tipo de cosas.
Si una sola persona mira este video, para mí ya es ganancia. Y el primero que gana soy yo, porque cuando yo les voy a compartir algo, medito lo que les voy a compartir. Que Dios los bendiga.